Listo. Entonces, una de las principales como inquietudes que existen respecto a la perspectiva histórico-cultural, porque la lectura que teníamos era el concepto, digamos, de psicología y neuropsicología de la perspectiva histórico-cultural, pues es el concepto de la mediación. ¿Qué significa que una función psicológica tenga un origen social y además de eso esté mediatizada? Entonces, para responder a esto, nosotros tenemos que tener en mente que para el histórico-cultural partimos de la base de que hay eh, una psique y una experiencia que vamos a llamar histórica y cultural. Dentro de esa historia y cultura vamos a incluir todo lo que tiene que ver con el afecto, el vínculo, ¿vale? Nuestra cultura. Entonces, desde esta perspectiva, todas las relaciones que existen entre las personas y sus entornos, esos entornos culturales pues están representados sobre la base de otras psiques o de otras mentes. Por lo tanto, todo el tiempo hay una relación entre psiques. Eh, Cada cultura, ¿vale? Dentro de su historia, ha propuesto que algunas psiques sean las representantes de algunas historias. ¿Bien? Es decir, ustedes estudian psicología y no tienen que inventarse la psicología. Ustedes llegan con su psique a estudiar psicología, pero no necesariamente implica que ustedes vayan a inventar una nueva psicología, una diferente, sino que vienen es a tratar de aprender e interiorizar la experiencia acumulada que tenemos sobre psicología. Entonces, ¿qué hace la historia de nuestra cultura? Casi que dice, bueno, según el Ministerio de Educación Nacional, las universidades para poder formar psicólogos son estas, estas y estas. Los programas acreditados son estos, estos y estos, ¿bien? Y dentro de esos programas están los profesores. Entonces, tenemos un profesor que es el representante experto de esa parte de la experiencia. Entonces, tenemos profesores que nos hablan de clínica psicoanalítica, profesores que nos hablan de pruebas psicológicas, y así sucesivamente tenemos representantes de esas experiencias sociales acumuladas. Por lo tanto, esa es una de las raíces por las cuales se dice que todas las funciones psicológicas, ¿vale? Como expresión de la psique, la atención, la memoria, ¿bien? Como expresiones de la psique, tienen un origen social, ¿vale? Es decir, parten de que existen afuera, existen en las psiques que nos rodean, ¿vale? Eh, y desde esa perspectiva, entonces, yo puedo aproximarme a la experiencia social acumulada de la prueba psicológica viendo un video en YouTube, por ejemplo. ¿Bien? Y allí voy a encontrar de que la duda que voy a tener es si eso que están diciendo en YouTube es cierto o no es cierto. O voy a buscar un libro, ¿vale? Que tiene una editorial que puede decir eh, Oxford o puede decir Universidad de Santiago, ¿vale? Universidad Javeriana, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo con base en eso digo, ok, aquí está reunida la experiencia y voy a empezar a eh, aprenderla. ¿Mm? Entonces, eso implica entonces que todas las funciones psicológicas tienen ese origen social, o sea, existen como expresiones culturales, sea en un texto, sea en un audio, en un video, pero principalmente antes de que surgiera toda la tecnología, ¿vale? La imprenta y demás, lo que teníamos era la relación humana, o sea, existía principalmente en el rostro humano, en el contacto humano, entonces por lo tanto el cerebro social, la conexión social, casi que es como si le dijera al cerebro, hey, pilas, presta mucha atención, que esto es muy importante para ti. Cuando aparece un rostro humano, es como que, uy, hay que prestar atención porque él porta experiencia, él porta lo que necesitas para mejorar como tus funciones psicológicas, ¿vale? Para que tu psique mejore, crezca. Entonces, con esto también tenemos que reconocer, por lo tanto, que nosotros no podemos acceder directamente a la realidad o a una función psicológica. Es decir, nosotros nombramos la atención, pero no significa que ahí esté la atención, ¿no? Sino que me dice atención y con esa palabra decimos, bueno, si hace este tipo de tareas,
Ahí estamos viendo la atención, ¿vale? Entonces, por lo tanto, este asunto de que la realidad, ¿vale? Que yo pueda, por ejemplo, en este momento, aquí en donde estoy, digamos que no hay una mujer, ¿vale? Pero si yo se les digo mujer, ustedes puedan pensar inmediatamente y que venga a su mente un concepto de mujer, o sea, una representación de mujer, ¿bien? Entonces, eso significa que vivimos como en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos, de las representaciones, y que esas representaciones, por lo tanto, como son representaciones, nos ponen a nosotros en el lugar de decir, hay cosas que yo directamente, o sea, la gran mayoría de situaciones en mi vida, directamente yo no voy a poder aproximarme a ellas. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, la visión, el oído, todos nuestros sentidos, pues son la primera barrera que tenemos que superar. O sea, nosotros conocemos el mundo a través de nuestros sentidos, pero no es que estemos inmersos en el mundo, es lo que nuestros ojos nos dicen que está pasando. De ahí las ilusiones ópticas, de ahí que tengamos este tipo de pinturas que juegan con nosotros, que a veces vemos animales y en otras ocasiones vemos personas, y quienes vieron animales y quienes vieron personas, y que según eso entonces una personalidad y cosas de ese estilo. Las pruebas proyectivas tienen este asunto de llevarnos a pensar cómo accedemos al interior de una persona, ¿vale? Cómo establecer un puente con esa persona. Pero luego hablaremos de pruebas proyectivas, pero en este momento lo que quiero puntualizar es que las funciones psicológicas que nosotros exploramos, la psique, cuando la evaluamos, ¿vale? Tiene un origen social y además está mediatizada. ¿Y por qué decimos que está mediatizada? Porque se requiere de una herramienta para poder acceder a ella, sea a través de, por ejemplo, un instrumento psicológico, ¿vale? A través del lenguaje, entonces yo te pregunto y hablamos, ¿bien? Para poder acceder a lo que te está sucediendo. Pero directamente, o sea, tú me dices que te sientes mal, pero directamente yo no sé cómo es ese mal, si es lo mismo que a mí me pasa cuando me siento mal, o si estamos hablando de dos males muy distintos, ¿bien? Entonces, eso es un primer elemento que tenemos que considerar al momento de decir que las funciones psicológicas están mediatizadas. Y además, porque eh, como les decía, tenemos la historia acumulada en nuestra humanidad y, por ejemplo, el lenguaje es una función psicológica que la encontramos en su estadio final de desarrollo. O sea, nosotros no tenemos que inventarnos el lenguaje. Hay un experto, que normalmente es el cuidador, madre, padre, que empieza a retroalimentar nuestra psique. Entonces nosotros empezamos a balbucear, empezamos a practicar y nos empiezan a corregir, ¿vale? Nos empiezan a decir así o asá. Yo digo carro y el niño entonces dice room porque no puede decir carro o dice carro. Entonces la labor del adulto experto es esa corrección. Entonces, implica que para yo poder formar la estructura de la función, ¿vale? La estructura de la función me refiero a que realmente cuando yo hable o exprese mi lenguaje lo haga correctamente, que yo diga, digamos, tener sintaxis en términos de verbo pasado con su sujeto en pasado, o sea, todo absolutamente coherente, plural con plural, singular con singular, todo ese tipo de elementos, de reglas y demás, se garantizan porque hay un otro que me está corrigiendo. Y a medida que vamos formando y vamos desarrollándonos en el tiempo, pues se hace cada vez más complejo, pero finalmente el principio es el mismo. Entonces, formar la estructura siempre estará por una mediación entre esa psique experta y esta psique inexperta. En términos de la teoría, bien, vemos que Vygotsky, para Vygotsky, para los histórico-culturales, la perspectiva es que el desarrollo de la psique como tal, como emerge la psique, emerge de afuera hacia adentro. Es decir, existe afuera y se empieza a formar adentro la estructura, empieza a corregirse, a practicarse hasta que se forma. Y una vez formada, se esperaría que esa psique pueda crear
nueva experiencia humana acumulada, es decir, aportar a lo que ya se sabe. Entonces ustedes se forman en psicología y se hacen una pregunta. Con esa pregunta se espera que ustedes aporten a lo que sabemos en psicología, para reafirmarlo o para contradecirlo. Bien, entonces desde esa perspectiva, Vygotsky a esta lógica de formación va a decir que en primera instancia el desarrollo es interpsíquico, ¿sí? Es decir, que siempre está en esta relación entre psiques, todo el tiempo, ¿vale? Ese desarrollo interpsíquico, por lo tanto, tiene esa característica de un experto que representa la experiencia humana acumulada y un inexperto que está formando esa estructura. Por lo tanto, un déficit de atención, ¿vale? Para un histórico cultural va a ser leído como cómo está organizado en su entorno la atención. Es decir, ese experto que representa la función de atención, cómo la expresa, ¿no? Cómo da cuenta de ella. Si también tiene problemas atencionales. Porque normalmente lo que sucede es que tenemos un común acuerdo, ¿vale? ¿Y cuál es ese común acuerdo? Que las experiencias humanas acumuladas, cuando se forman, eh, muchas veces lo hacemos con la intención, ¿vale? De que el otro que la está formando, pues tenga, digamos, casi que una misma estructura. Entonces es como si fuera un espejo de si afuera está desorganizada la función, adentro estará desorganizada también la función. Por eso es tan importante que nosotros cuando estamos haciendo como el proceso de evaluación, nosotros reconozcamos el papel que tiene el entorno, ¿vale? Dentro de este proceso de formación de la función que estamos evaluando. Es decir, si hay un motivo de consulta de dificultad atencional, nosotros poder, dentro de la recolección de la historia clínica, haber explorado cómo se encuentra la atención a nivel familiar. ¿Bien? Es decir, si existen muchos estímulos a nivel del entorno, si hay pocos estímulos, si hay antecedentes, digamos, a nivel familiar de que también el padre o la madre o el hermanito, ¿vale? Y eso nos está indicando de que no es solamente un asunto netamente genético, porque recordemos que hay una interacción entre lo biológico y lo ambiental. Entonces, yo puedo tener la disposición genética, pero si mi estimulación es una sobreestimulación, pues yo voy a, esta disposición genética para la dificultad atencional, pues la voy a expresar más fácilmente que si crees con un entorno más organizado, más estructurado, menos estimulado, ¿vale? Con mayores hábitos y reglas y demás. Entonces, lo interesante con esto es cómo nosotros a nivel interpsíquico estaríamos señalando que todas las funciones psicológicas pues existen en el entorno, no afuera. Y por lo tanto, entonces podemos corregir ese entorno, casi que corregir entonces la manera en que esa función se formó. O sea, tenía una estructura desorganizada. Tenía que tener una forma y terminó teniendo otra forma. Por lo tanto, lo que se esperaría en esa lógica es que el desarrollo sea interpsíquico para que pueda pasar a ser intrapsíquico. ¿Sí? Entonces tenemos un desarrollo que va entre psiques a un desarrollo a nivel interior. Es decir, el proceso es de afuera y luego a nivel intrapsíquico empiezo yo a formar esa estructura, a construirla. Pero si mi entorno con el que me rodeo también tiene los mismos errores, ¿vale? Es decir, a nivel de lenguaje tienen un error con una palabra o con una sintaxis, ¿vale? Asimismo también yo voy a hablar. Asimismo también va a ser mi formación del lenguaje a nivel intrapsíquico. Estas, digamos que por ende, ¿por qué se da una mirada respecto a que la función psicológica es mediada? Está mediatizada. Mediatizada porque se construye sobre un eslabón, sobre un andamiaje. ¿Cuál es el andamiaje? El otro, la cultura, ¿vale? El entorno, la historia.
¿Mm? Y a través de esas historias que nosotros formamos esa función. Esa es, digamos que, la primera pregunta que había en la lectura. La siguiente pregunta tenía que ver con las esferas de la vida psíquica, ¿vale? Entonces, aquí lo importante precisar es que las esferas de la vida psíquica nos hablan de la vida, de que nosotros no podemos separar las personas voy a hacer una exploración de la cognición y basta, o sea, solo cognición, porque entonces no estaría mirando la totalidad. El concepto de la vida psíquica implica que tenemos una juxtaposición de diferentes esferas, o sea, que el ser humano, que la psique, realmente es la composición total de la esfera cognitiva, donde están los pensamientos, las ideas, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí para que lo tengamos presente. Entonces tenemos la esfera cognitiva, que en esta esfera cognitiva vamos a pensar, vamos a poner es el pensamiento, las ideas, el conocimiento, ¿sí? Es lo que conocemos, lo que sabemos, lo que pensamos, ¿bien? Por lo tanto, no es diferente lo que tengo en la idea, lo que tengo en mi cognición, de lo que tengo, de lo que puedo tener, digamos, en la esfera de los afectos y emociones. Porque principalmente entonces lo que estaríamos diciendo es que eh, podemos explorar cómo te sientes y podemos explorar también qué piensas, ¿vale? Al respecto. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra evaluación en nuestra historia clínica, todos estamos tratando de identificar, bueno, las diferentes esferas de la vida psíquica. Una esfera es la esfera cognitiva, que podemos dar cuenta a través de eh, la entrevista, pero también podemos dar cuenta a través de las funciones cognitivas, es decir, explorar memoria, atención, lenguaje, ¿vale? Entonces, aquí es importante entender que hay una relación entre lo que pienso y lo que siento, y que ahí todavía me hace falta algunos ingredientes. ¿Qué otros ingredientes me hacen falta? El siguiente ingrediente tiene que ver es con la esfera de los intereses y motivaciones. ¿Por qué? Porque lo que yo siento y pienso, pues va a obligarme o me va a llevar a mí a que tenga ciertos gustos, a que tenga ciertos intereses, a que tome ciertas decisiones, ¿vale? Es decir, que hay cosas que realmente me importan y cosas que no me importan. ¿Y eso cómo lo decido? En función de mis emociones, porque mis emociones ayudan a tomar decisiones. Entonces, cuando yo sé o exploro cuáles son los intereses y motivaciones, cuáles son sus hobbies, qué le gusta, ¿vale? Me está dando pistas también de cuáles son los posibles mecanismos de intervención que puedo tener. Es decir, si le gusta la música, entonces puedo utilizar la música como estrategia, como puente para aproximarme a sus pensamientos, a lo que piensa, porque realmente a través de la entrevista no me lo quiere contar, no me lo quiere decir, ¿bien? Entonces es importante explorar la exploración de la esfera de los intereses y motivaciones por esas razones. La siguiente esfera tiene que ver con la personalidad. Que para Vygotsky la personalidad tiene que ver es con las características personales. Es decir, ¿qué es lo que lo hace irrepetible? ¿Vale? Que nosotros podamos identificar, bueno, eh, qué características mm, tiene nuestro paciente. Y eso lo podemos nosotros encontrar preguntándonos cómo se comporta nuestro paciente hacia nosotros, hacia el entrevistador, hacia el evaluador. ¿Fue colaborador? ¿No fue colaborador? Lo notamos durante el proceso muy perfeccionista. ¿Qué evidencias tengo para decir que fue perfeccionista? Entonces empiezo como a identificar cuáles son esas características de mi paciente, ¿vale? De la persona que estoy evaluando. Ese tipo de elementos son los que van a ir en la esfera de la personalidad. ¿Listo? No sé qué pasó, vale. Entonces, luego de que tenemos la esfera de, las, de la personalidad, nos faltaría entonces la última esfera, que es la esfera
del comportamiento. Entonces, en la esfera del comportamiento lo que nosotros vamos a encontrar es finalmente el conjunto de conductas, es decir, nosotros podemos hacer un análisis conductual, un análisis del comportamiento, pero reconocer que en ese análisis del comportamiento pues están presentes las cogniciones, las emociones, los intereses, las prácticas personales, ¿bien? Que es en últimas lo que nos permite a nosotros ubicar a esta persona dentro de una categoría de diagnóstico, es decir, qué es lo que le está pasando, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos hemos puesto nosotros de acuerdo para nombrarlo? Reconocer entonces, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es reconocer que el uso del DSM y el CIE-10 no estamos diciendo desde el histórico cultural que no nos importe. Lo que estamos diciendo es que eh, la manera de nosotros trabajar, ¿vale? Implica que no es que no nos importa el diagnóstico, o sea, utilizamos el diagnóstico como pretexto para poder colocarlo en la historia clínica, poder derivar de ahí entonces futuros tratamientos, o sea, futuras sesiones, poder soportar por qué lo estamos remitiendo a algún profesional con base en el diagnóstico, o sea, con base en lo que creemos que tiene. Por eso se llama impresión diagnóstica, cambia. Pero en el fondo, lo que nos importa no es tanto el diagnóstico, sino la causa por la que se presenta esa situación, ¿vale? Entonces, esa causa por la que se presenta la situación, pues es una causa que nosotros vamos a encontrar más en términos de entender que podemos tener un mismo diagnóstico, que puede ser dislexia, pero diferentes causas por las cuales se está presentando esa dislexia. ¿Listo? Por lo tanto, para nosotros se nos convierte en un factor importante reconocer que la persona cuando va, digamos, a consultar, sabe que tiene problemas de lectura. Entonces no tiene sentido que yo le ponga, bueno, el resultado de la evaluación, pues tienes dislexia. Él ya sabe que tiene problemas para leer, para comprender, ¿vale? Le sirve más entonces las causas. O sea, mira, creo que tienes dislexia porque, y ya allí te puedo decir qué podemos hacer, ¿vale? ¿Cuál puede ser la posible intervención que vamos a realizar? Por eso, en este marco, lo que estamos diciendo es, vamos a tratar de hacer evaluaciones interventivas, evaluaciones que permitan dar cuenta de cuáles pueden ser las posibles formas de intervención futura. Yo puedo evaluar y darme cuenta que no puede hacer X tarea. Si no la puede hacer, ¿cómo la puede hacer? ¿Cómo puedo saber yo qué tipo de ayuda necesita para que la haga con éxito? Cuando yo puedo darme cuenta de eso, entonces voy a poder saber cómo puedo construir las recomendaciones para la casa, para el colegio o para la oficina. ¿Bien? Porque sabré entonces en qué condiciones esa misma tarea no es realizable, pero también en qué condiciones sí es realizable. ¿Vale? Entonces ahí yo ya puedo direccionar al adulto a cómo puede acompañar este proceso para que haya un mejor pronóstico, ¿vale? Ahora, eh, hasta este momento, ¿tienen alguna inquietud o algo que quieran aclarar? Yo una cosita. Dale, Nicole. Al inicio, digamos, cuando nos explicabas lo que son, pues, las experiencias, a nosotros nos enseñan como desde siempre que las experiencias importantes son las propias, pero en este caso hablamos son de experiencias como de conocimiento ajeno, ¿cierto? Ah, ok, sí, sí, o sea, digamos que deberíamos de tener en cuenta que nosotros eh, existe una experiencia que llamamos la psicológica, que ahí está todo el conocimiento psicológico, pero cuando tú te aproximas a esa experiencia psicológica, tú la haces propia, ¿bien? O sea, tú la interpretas, tú lees a Freud o lees a Piaget o a Jung, ¿vale? Y dices, entiendo esto, represento esto. Entonces ahí estamos en el intrapsíquico, estamos haciendo ya una apropiación de esa experiencia. Entonces, eh,
entender que todo el tiempo, en últimas, lo que nos va a importar a nosotros es tu propia experiencia, o sea, la manera en la que tú lo has representado, en la que tú te has apropiado. ¿De qué nos sirve este paradigma historiocultural? Para que si lo tienes distorsionado, esa interpretación, entonces podamos entender cómo se formó. Entonces, saber cuáles fueron tus experiencias previas con esa información, con esa experiencia que en últimas termina siendo distorsionada, pero que se puede corregir. Entonces ahí podemos pensar en cómo la podemos transformar para que se pueda asimilar de una mejor manera. ¿Sí? Ok, listo, profe, gracias. Vale. Entonces, por ejemplo, Tolkien, del Señor de los Anillos. El lenguaje, digamos, a él le enseñaron el lenguaje, fue experto en el lenguaje y él termina aportando al lenguaje, termina creando un nuevo lenguaje, el lenguaje de los elfos y demás, con sus propias reglas gramaticales. Y, bien, entonces, eso es en últimas lo que se esperaría también de nosotros como seres humanos, que al nosotros a nivel intrapsíquico haber formado nuestra propia experiencia en torno a eso que no teníamos antes de interactuar con esa otra psique, con esa otra experiencia, que yo pueda entonces aportarle algo, ¿no?, a lo que ya se sabía previamente. Entonces, en últimas, lo que estamos indicando es que esta perspectiva histórico-cultural nos permite leer cómo se forma en ti un concepto, cómo se forma en ti una función. Y como si entendemos esto, entonces podemos tomar una posición para intervenirte, para poder hacer algo al respecto. Y entonces aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos que diferenciar, número uno, que si creemos, ¿vale?, que la causa es una causa orgánica, es decir, hay una lesión, hay una enfermedad, entonces la posibilidad de mejora, ¿vale? Ya no la vamos a llamar. Gracias, mi amor. Mira, me serví. Gracias. Pero papá, no te lo tomen todo, aunque yo quería mucho. Ok. Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. No, no. El poquito que yo lo sé para ti, Ya para me lo ti. tomé. Gracias. No te Entonces, vayas a dar. bueno, mi amor, siempre así, papi. No, mi amor, ya. Ve. Gracias. Entonces, lo que les quería decir es que nosotros, por ejemplo, formamos los límites, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo nosotros podemos hacer para que el lenguaje, o sea, el lenguaje pueda cumplir su papel de regular la acción? Implicaría entonces en este proceso de empezar a marcar el límite. Hay un momento para intervenir, hay un momento para actuar, hay un momento para hacer las cosas. Y esa formación, pues tiene una base que nosotros tenemos que reconocer inmediatamente, saber, y es, un lado es, si yo creo que la causa es orgánica, o sea, creo que hay una lesión, creo que hay una enfermedad, ¿vale? Entonces lo que voy a decir es que eso va a ser una rehabilitación. ¿Por qué? Porque creo que la pérdida de la función, o sea, el cambio, digamos, hay la dificultad atencional, la dificultad del lenguaje, etcétera, pues está asociado con el hecho de nosotros, una lesión, una enfermedad. Gracias. Entonces, sí, mi amor, también gracias. Entonces, si la lesión, ¿vale? Si la lesión tiene que ver con un traumatismo craneoencefálico, entonces, fruto de esa lesión, ¿vale?, se pierde la función, entonces sabemos que la causa y el origen está allí. Y por lo tanto, entonces, no es por una desorganización del ambiente, no es porque hubo una poca estimulación, no es porque tuvo un padre negligente, sino que es por la situación de la lesión que se está generando esta pérdida de la función, este cambio en la función.
Entonces ahí vamos a hacer una rehabilitación. ¿Bien? Y por lo tanto, entonces, si yo considero que la evaluación es de funciones cognitivas, es decir, memoria, lenguaje, ¿vale? Eh, es el motivo de consulta, ¿vale? Entonces, mi posición será la exploración de las funciones cognitivas, es decir, voy a hacer una evaluación neuropsicológica, ¿vale? ¿Listo? Y si el origen de ese cambio en las funciones cognitivas o en la conducta que por el motivo de consulta que está presentándose, entonces estoy hablando de una rehabilitación, ¿sí? Pero si no es por una causa orgánica, lesión o enfermedad, entonces me voy a mover al otro lado. ¿Y el otro lado cuál es? El lado de la evaluación psicológica. Es decir, ya descarto la posibilidad de que sea una lesión o una enfermedad, por lo tanto no voy a hablar de rehabilitación, sino que considero que es un asunto psicológico, y como es un asunto psicológico, entonces voy a hablar de tratamiento, de intervención, no de rehabilitación. Entonces, esta es una primera diferenciación sobre las aproximaciones que tenemos en torno al proceso de intervención, ¿sí? Y hemos hablado entonces también de dos formas de evaluación, una evaluación psicológica y una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica la utilizamos cuando el motivo de consulta es cognitivo. O sea, estamos en la esfera de la cognición, de las funciones cognitivas. Y queremos explorar esto y además tenemos la hipótesis de que está asociado con el sistema nervioso central. Es decir, ninguno de los que está aquí en este momento me puede decir que la actividad cerebral no sea una de las principales causas de lo que somos. Es decir, yo soy lo que soy gracias a mi cerebro y a mi actividad cerebral. Bien, a las sinapsis biológicas que tengo en ese momento. Pero también soy fruto de las sinapsis sociales de las que he estado vinculado, los grupos de investigación, las lecturas que he tenido, etc. ¿Vale? El conjunto de psiques con los que he interactuado. Eso llamaremos sinapsis sociales. Y eso se va a formar a nivel intrapsíquico como sinapsis biológicas. Es decir, la manera en la que yo represento esa representación de experiencia social acumulada. ¿Vale? Eh, por lo tanto, la pregunta que hacía Nicole, perdón, al principio, de experiencias, diferenciación entre experiencias, no todo puede ser llamado experiencia, solo será llamado experiencia aquello que nos toca, aquello que soy consciente de ello. Entonces, en ese momento están pasando muchas cosas, muchas, pero en ese momento las que me tocan, las que tienen que ver conmigo, es lo que se va a constituir en mi experiencia y lo que tiene más posibilidad de convertirse en una sinapsis biológica. Es decir, que mi cerebro haga una representación de esto que está pasando, para que luego yo pueda pensar sobre ello cuando ustedes no estén, cuando yo pueda soñar y decir, ve, me estuve hablando demasiado, ¿sí? Bueno, ¿el asunto cuál es de fondo? Uno, recordar que la exploración neuropsicológica tiene una base sobre el sistema nervioso central, es decir, una evidencia que tenemos es que cuando el cerebro se afecta entonces el sujeto. El sujeto pierde algo, cambia algo, deja de ser lo que venía siendo. Cerebro cambia, sujeto cambia. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros tenemos la hipótesis, ¿no?, de que hay una posible lesión, una posible enfermedad, supongamos que pregunto por enfermedades cerebrofamiliares y personales y encuentro vestigios, pistas de algún tipo de enfermedad, yo podría hacer una exploración neuropsicológica para descartar el estado de las funciones cognitivas y como posible causa del motivo de consulta. ¿Ok? ¿Listo? Por lo tanto, eh, no son excluyentes. Voy a hacer una exploración. Si yo voy a explorar cognición, si voy a explorar cognición, entonces voy a hacer una evaluación neuropsicológica. Si encuentro datos en la historia clínica, antecedentes de enfermedades o de lesiones, no es que yo tuve un traumatismo craneoencefálico a los 5 años, ¿vale? Pues yo puedo mirar o notar si esa puede ser una posible causa de la situación actual, ¿vale?
No es lo mismo que yo registre, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico como, no, es que yo iba caminando y me golpeé la cabeza, ¿no? Con la pared. O sea, eso no es un traumatismo craneoencefálico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo he visto en historias clínicas, o sea, que, digamos, reporta la neuropsicóloga, bueno, traumatismo craneoencefálico, cuando se entrevista a los padres, mira, es que aquí en la historia clínica reportaron traumatismo craneoencefálico, los papás se quedan como, ¿qué? ¿Cómo así? No, él solo iba en el collecito y se golpeó la cabeza con la pared, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar hasta qué punto, digamos, es un traumatismo craneoencefálico, hasta qué punto no lo es? Va a depender en gran medida del estado de conciencia del sujeto, la pérdida de conciencia, ¿sí? La pérdida de conciencia entonces involucrará pues, una mayor afectación, ¿vale? Eh, pero si instala la evidencia, digamos que yo no puedo colocar como traumatismo craneoencefálico, pero sí voy a explorar a ver cuál es el efecto que tuvo, ¿no? Sobre la conducta. Entonces, nosotros en evaluación, ¿listo? Tenemos que posicionarnos ahí. Si creemos que es cognición, si creemos que es lesión, si creemos que es enfermedad. Yo no quiero más, gracias. Si es lesión, si es enfermedad, vamos a hablar entonces de una exploración neuropsicológica. Si no consideramos esto, entonces estamos ante una exploración psicológica. Espero que eso quede claro, ¿vale? Claro, porque a continuación entonces lo que vamos a mirar es la posible causa. Cuando ustedes me ven, existe la función psicológica, que le llamamos lenguaje, memoria, etcétera. Pero, como mencionábamos, nosotros somos actividad cerebral y una manera de conectar la actividad cerebral con la función psicológica es el concepto de factor. ¿Bien? Ese concepto de factor neuropsicológico es el que nos permite a nosotros explicar mejor, entender mejor eh, la exploración de posibles causas relacionadas con el comportamiento humano. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, no, es que tiene un temblor en la mano, bueno, ¿cuál puede ser el factor neuropsicológico que está implicado en este temblor? Olvida las cosas. ¿Cuál es el factor neuropsicológico? Confunde las letras. ¿Vale? Pues tenemos diferentes motivos de consulta. Vamos a mirar la posibilidad de la exploración de un factor. Pero si el motivo de consulta, ¿vale? Tiene que ver con estados afectivos emotivos, depresión, ansiedad, ¿vale? Ideación suicida, pues digamos que nos corresponde no tanto una exploración de la memoria, el lenguaje, a no ser que yo tenga la hipótesis de que esta situación está generando un impacto a nivel de las funciones cognitivas. Pues tiene depresión y está mermando su desempeño académico. Normalmente empieza a suceder eso. Ideaciones suicidas, desempeño académico, todo ese tipo de cosas, pues yo las puedo explorar con una exploración neuropsicológica. Ahora, por ende, pues vamos a mirar en la primera parte del curso como las posibles causas neuropsicológicas, ¿bien? Para luego centrarnos en los elementos psicológicos. Es decir, vamos a explorar también lo que tiene que ver con las pruebas proyectivas y algunos instrumentos complementarios para dar cuenta de el aspecto clínico de las personas, ¿bien? Para tomar decisiones diagnósticas. Que decíamos, vamos a hablar de métodos de evaluación y métodos de diagnóstico, ¿vale? Entonces, en este primer punto estamos en los métodos de evaluación, nos vamos a meter en los métodos de evaluación neuropsicológica, luego nos vamos a meter a los de evaluación psicológica y por último vamos a ir a los métodos de diagnóstico. Entonces, Profe, ¿sí? perdón, qué pena. Tengo una pregunta sobre el factor. Lo que pasa es que ¿me podría volver a explicar lo del factor neuropsicológico? Sí. Ok. ¿Quién habló? Laura o María del Natalia. Mar. María del Mar. Ah, ok, María del Mar. María del Mar. María del Mar, listo. Mira, básicamente piensa en que toda nuestra actividad cerebral, ¿vale? Explica todo lo que somos,
¿Listo? Todas las matices que tenemos. Entonces, cuando tú te preguntas cómo se organiza una función a nivel del cerebro, ¿vale? Como que tratas de establecer un puente entre el cerebro y el funcionamiento psicológico, la función psíquica, hablamos del concepto de factor, ¿vale? Entonces, el factor se convierte como en ese puente entre cerebro y función, entre cerebro y mente. Pero lo explica de una forma integrada. O sea, diríamos que no es que estén separados, sino que cuando hablamos de un factor en particular, estamos diciendo que hay una actividad cerebral y por lo tanto hay una función psicológica, ¿vale? Al mismo tiempo, sucediendo al mismo tiempo. Y por lo tanto, entonces, con la complejidad humana va a estar fragmentada, va a estar concatenada por la participación de este sistema funcional. Entonces, hablamos de un sistema funcional en el cual el factor lo integra. Así como nosotros decimos, bueno, el sistema respiratorio, ¿de qué está compuesto? Nosotros diríamos entonces, leer, por ejemplo, está compuesto de un conjunto de factores neuropsicológicos, es decir, de diferentes regiones cerebrales que trabajan de forma coherente para garantizar que tú puedas leer. Y asimismo para todo lo demás, ¿vale? Entonces, entender estas posibles situaciones, causas, pues vamos a explorarlas, como para entender un poco cómo se forman, se construyen, ¿listo? Entonces, yo les había enviado al grupo un atlas de neuro, que ya los voy a poner a pantalla completa para que volvamos allí. No sé si están viendo en este momento mi pantalla completa o no. Sí. Listo. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, este es el atlas de neuroanatomía que tenemos. Entonces, este atlas que me quedé pensando en la lista. Si María del Mar, yo la coloqué en la lista. Bueno, ahorita me revisamos. Entonces, vamos a pensar en esto como un sistema, ¿vale? Sistema. Como sistema, entonces, este sistema tiene una ley, que es la ley jerárquica de organización de estas funciones cerebrales. Entonces, como jerarquía, tenemos que lo superior va a regular lo inferior. Vamos a empezar entonces de lo simple a lo complejo, de lo simple. Lo simple sería entonces el tallo cerebral. El tallo cerebral va a estar compuesto por la médula espinal, el puente, y el mesencéfalo y el encéfalo, ¿sí? En últimas, toda esta estructura como tal es la que nos va a garantizar a nosotros como bloque funcional, primero, todo lo que tiene que ver con sueño, vigilia, alimentación, regulación de sexo, las ganas y todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con las funciones vitales, o sea, todo lo que llamaríamos el sistema autónomo de nuestro organismo, respirar, frecuencia cardíaca, ¿vale? Todos estos elementos son los que garantizan que la vida se dé. Entonces tenemos es como si fuera un piloto automático, ¿vale? Es como que él va a garantizar que nos dé sueño, cuando nos dé sueño, que nos dé hambre, cuando nos dé hambre, ¿vale? Estos elementos están garantizados aquí en este primer bloque funcional. Por lo tanto, una lesión del bloque funcional 1 pues va a afectar específicamente el sueño, o la alimentación, o el sexo, ¿vale? El estado de alerta, es decir, que yo no en este momento no me quede de un momento a otro dormido, una narcolepsia, digamos, súbita, sino que por lo contrario pueda mantener mi actividad cerebral constante, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, el primer bloque funcional se encarga principalmente de este procesamiento de la información aferente. O sea, por aquí pasan toda la información de entrada al sistema y también toda la información de salida del sistema. Pero pensémoslo entonces en términos de cómo nos garantiza los elementos básicos de nuestra vida, ¿vale? Eso va a ser nuestro primer bloque funcional. Nuestro segundo bloque funcional
está compuesto vamos a dividir esto en, imaginemos el cerebro como un círculo, lo dividimos a la mitad y la porción posterior, lo que está después de la cisura central, ¿vale? Perdón, la cisura central va a ser lo que denominaremos el polo sensitivo. Ese polo sensitivo, exclusivamente sensitivo, pues está compuesto de los lóbulos parietales, occipitales y temporales. Esos lóbulos, lo que en última nos están garantizando es el procesamiento de esa información sensorial, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el segundo bloque funcional lo que hace es decirnos qué pasa en el mundo. O sea, responde esa pregunta, como, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿No? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Vale? Entonces, el primer bloque funcional nos permite estar despiertos, nos permite tener unos ciclos de sueño, unos ciclos de alimentación, de respiración, ¿vale? Estamos alertas, estamos atentos para que se active la corteza cerebral y entonces el segundo bloque funcional, pues lo que me va a permitir entonces es procesar esa información de la que soy consciente en ese momento. O sea, no es posible que mi segundo bloque funcional funcione si está dormido. Entonces, el bloque funcional 1 garantiza que haya esa activación cortical para que procese información, sea visual, auditiva, táctil, ¿vale? Porque principalmente nosotros nos ocupamos, o somos una especie visual, somos una especie que le encanta, digamos, toda esta información auditiva, visual y táctil, principalmente. Ahora bien, con el bloque funcional 2, ¿sí? Vendría entonces el polo motor o el polo de la acción, el que toma las decisiones, el que regula y monitorea la actividad, que sería el tercer bloque funcional, que es el bloque del lóbulo frontal, principalmente. Entonces ahí vamos a encontrarnos con que el lóbulo frontal, tercer bloque funcional, parietales, occipitales y temporales van a ser el segundo bloque funcional y el puente, la médula, van a ser el primer bloque funcional. Entonces, va en esa lógica. Este es el primer bloque funcional, segundo bloque funcional y tercer bloque funcional, en últimas, ¿sí? Jerarquía. Entonces, desde esta perspectiva, el factor neuropsicológico que vamos a abordar implicaría que necesitamos entender cómo es que se procesa esta información, ¿cierto? Cómo damos cuenta de la información visual. Entonces, vamos a arrancar por el factor visual. O sea, nos vamos a encargar de entender cómo procesamos la información visual para que si consideramos que entonces podemos tener una dislexia por la debilidad de un factor visual, pero también podemos tener una dislexia por la debilidad de un factor auditivo, ¿vale? Vamos a entender un poco como cuáles son los factores neuropsicológicos que existen. Voy a tratar de dejarlos a la par que el otro grupo, ¿vale? O sea, vamos a llegar como al mismo lugar, espero. No quiero como avanzar de más, por lo tanto, con el grupo anterior llegamos hasta abordar visión y audición, ¿vale? Eso fue lo que abordamos y entonces esperaría como terminar allí, visión y audición. Listo, entonces el factor de visual, ¿vale? Como la visión es una función bastante compleja, lo que nosotros vamos a decir es que este factor visual pues está dividido en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Pero para que lo nombremos globalmente, este factor se llama el factor de análisis y síntesis espaciales. Entonces, cuando ustedes digan, hay una debilidad del factor de análisis y síntesis espaciales, le están diciendo a una persona que está formada en este paradigma de la neurociencia que ustedes consideran que la hipótesis por la cual se está presentando un motivo de consulta está asociada con una debilidad a nivel de la corteza occipital. ¿Bien? Gracias, mi amor. Entonces, lo que les quiero decir es que esta corteza occipital se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho.
Entonces, si llamáramos corteza occipital, diríamos factor de perceptivo analítico al factor que está en el hemisferio izquierdo. Entonces vamos a mirar al detalle el perceptivo analítico, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos permite? Entonces el perceptivo analítico se encarga principalmente del detalle, es decir, que yo en estos momentos pueda procesar el rostro que estoy viendo en las fotos, por ejemplo, de Laura, y que entonces yo pueda decir de qué color tiene los labios, de qué color puede tener sus ojos. Ese grado de detalle me lo garantiza el perceptivo analítico. ¿Bien? O sea, ve el detalle, por lo tanto es como el factor que hace el análisis, descompone la información. ¿Listo? Entonces, percibe el detalle, percibe la espacialidad, ¿vale? O sea, también tiene que ver con que nosotros podamos identificar si está arriba, si está abajo, a la izquierda, a la derecha, ¿vale? Y tiene que ver entonces con la metría, que ustedes puedan medir. Ustedes puedan decir, bueno, esto es más grande, más pequeño, ¿listo? Entonces me da esa percepción visual de la espacialidad, el detalle, la metría, ¿vale? Por lo tanto, una información como esta, uno diría, ok, el izquierdo me da ese detalle, pero está la información fragmentada, la analizada. Ahora, ¿cuál es el que hace síntesis? ¿Cuál es el que la integra para poder decir, es el rostro de una mujer? Es el rostro de Laura. Ah, eso que estoy viendo es un ojo. Ah, eso que estoy viendo es un carro, etc. ¿Cómo hacemos esa gestalt? Entonces, el factor que se encarga de hacer ese cierre, esa gestalt, es el del hemisferio derecho. Entonces, en el hemisferio derecho vamos a encontrarnos al factor perceptivo global, ¿vale? Factor perceptivo global. Entonces, tenemos, ¿cómo se llama el factor visual? Se llama factor de análisis y síntesis espaciales. En el hemisferio izquierdo se llama perceptivo analítico, en el hemisferio derecho se llama perceptivo global. Entonces, el perceptivo global hace la gestalt y también se hace las proporciones, o sea, nos da información de proporción. Entonces, ¿qué significa hacer proporciones? Ustedes cuando hacen una fila, ustedes no hacen la fila donde hay más gente. O sea, ustedes dicen, aquí hay menos gente, aquí la hago. Ustedes no se ponen a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes simplemente dicen, aquí hay más, aquí hay menos, y eh, se hace, ¿vale? Se hace la fila ahí. Entonces la proporción aplica en estos casos. El hemisferio derecho hace ese tipo de análisis. Nos da ese tipo de información. La proporción. Ahí, perdón, corrijo, no análisis, sino síntesis. Entonces, el hemisferio derecho hace ese tipo de síntesis. El hemisferio izquierdo hace análisis. Entonces, perceptivo analítico y perceptivo global trabajan de forma coordinada para que ustedes puedan, cuando ven algo, poder decir, ok, lo que estoy viendo es esto, una letra, un número, ¿listo? Un rostro humano. Y reconocer un rostro humano. Entonces, con eso tenemos el factor que tiene que ver con el procesamiento de la información visual. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el concepto, ¿no?, de factor visual? ¿Cómo se relaciona este elemento visual con el lenguaje? Porque aquí de una vez para que vayamos avanzando, tenemos que entender que el lenguaje tiene unas características espaciales y temporales. Entonces el lenguaje, por ejemplo, nos da información de arriba, abajo. O sea, muchas veces nos dan una instrucción de pásame el lápiz que está encima de, ¿vale? Y pues yo ejecuto esa orden. Esa orden se puede garantizar gracias a que hay un perceptivo analítico que me dice procedimiento espacial. Ah, encima de, listo, voy a buscar encima de, listo. Y muchas veces cuando la encontramos le decimos, usted me dijo que estaba encima de, ¿no? Ahora, a nivel temporal también procede. ¿Por qué? Porque nosotros también decimos, antes de pasarme el celular, pásame el cargador. Entonces uno esperaría que me pase primero el cargador y luego me pase el celular. ¿Sí? Después de
son elementos también que vamos a encontrar en el lenguaje. Entonces, con esto que estamos señalando, número uno, que un sujeto que ustedes digan tiene, se comporta como si fuera oposicionista desafiante, ¿no? Porque no sigue instrucciones. Básicamente es como tú le das una orden y no la haces, ¿vale? O te entrega otra, tú le dices lo del celular y te termina pasando es el cargador y no te trae el celular, ese tipo de cosas. Pues antes de nosotros decir que es oposicionista desafiante, o sea, algo psicológico, ¿no? Entonces vamos a mirar si de pronto tenga que ver con el procesamiento de la información visual que está impactando en la comprensión del lenguaje, en el seguimiento de instrucciones, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva es importante tener en cuenta si está viendo bien, o sea, necesita gafitas, no necesita gafitas, porque eso también va a determinar las condiciones en las cuales obtenemos resultados. No, es que yo leí la instrucción pero había mucho ruido. Ah, bueno, entonces el ruido puede contaminar, puede generar que yo no haya podido entender qué era lo que tenía que hacer. Y lo mismo para elementos como en una clase que me digan, mira, abre la hoja y lee la tercera línea a la izquierda de la imagen. Quedo completamente perdido porque realmente el que está operando ahí es el perceptivo analítico para poder saber tercera línea a la izquierda de algo, ¿vale? Entonces, con eso en mente, tener presente cómo hay una interacción entre el componente visual y el lenguaje, ¿listo? Y esto es importante que todo el tiempo lo tengamos en cuenta porque como sistema los factores participan en diferentes funciones psicológicas. O sea, el factor perceptivo analítico participa en el lenguaje, participa en la memoria y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces es mirar el grado de participación. O sea, si yo creo que la debilidad de este factor, la causa es este factor, eso debe ser coherente con los errores que se están presentando en las diferentes funciones exploradas. ¿Vale? Por lo tanto, una tarea visual pues va a ser la mejor forma de explorar el factor perceptivo analítico, mientras que una tarea motora, una tarea de simplemente escuchar día, tía, repite después de mí, ese tipo de cosas del lenguaje, pues no van a ser muy sensibles a la participación de este factor. Una cosa importante también a considerar es que todo el tiempo los factores están participando. Es decir, en una tarea de visual no significa que no esté, digamos, el factor que vamos a ver a continuación de procesamiento de la información audioverbal. ¿Por qué? Porque el componente audioverbal tiene, digamos, de base, pues, el hecho de yo escuchar la tarea, o sea, escuchar la instrucción, pero para poderla realizar, entonces necesito el componente visual, digamos, de encontrar la, la semejanza o la diferencia, el punto que le hace falta. Bien. Entonces, es importante entender que todo el tiempo los factores participan, ¿vale? Pero entonces cuando nosotros exploramos los factores, vamos a encontrar con que esos factores, hay tareas que los exigen mucho más. Entonces, tareas visuales van a demandar mucho más la participación de factores visuales. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, verde, amarillo claro, verde, amarillo o rojo, factor de análisis y síntesis espaciales. ¿O tienen alguna inquietud? Pues me refiero. Sí, profe, yo tengo una inquietud, pero es como más de como el tener la información. Es decir, todo lo que usted nos hablaba sobre el Atlas es una lectura aparte y está incluido todo lo que usted nos estaba mencionando, o es una lectura que va a dejar para la próxima clase, o que va a ser complemento de esta. Pues me refería a eso. Ok. Realmente nosotros, lo que estamos señalando es de que este Atlas es para que te acompañe, digamos, a lo largo del curso, a lo largo de todo, porque finalmente la lectura habla de unos factores neuropsicológicos que
se ubican en algunas regiones cerebrales. Entonces, muchas veces ayuda mucho ver cuál es la región de la que estamos hablando. O sea, que cuando me dicen, mira, el factor de perceptivo analítico se ubica en la corteza occipital, ¿vale? Que yo ya me hago una idea entonces de dónde estoy hablando. Eso es básicamente como la finalidad, como tratar de acompañar en el plano del perceptivo una información verbal. O sea, tú vas leyendo que es un plano verbal, un plano del lenguaje, y lo acompañas con el plano perceptivo como para fortalecer el concepto, para que te quede mucho más firme, más claro. Eso es lo que en última se busca con este atlas, ¿vale? Que tú anticipes, digas, bueno, si hubo una lesión en tal región, en tal lugar, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Qué puedo esperar en el comportamiento? Si digo que hay una debilidad en un Sí, me factor, refiero sí a ver, ujú, perdón, dale, no dale. continúa, por favor. No, si hay una debilidad en un factor, No, entonces, ¿qué puedo esperar? me refería al tema de los factores, o sea, sí, a ver una lectura porque está muy interesante el tema, qué factor está digamos, en determinado lugar en el cerebro, entonces eso me da, me da curiosidad, si va a haber una lectura sobre el tema. Pero, ¿tú tuviste la lectura histórico-cultural? Sí, claro, sí. De hecho, tengo algunas preguntas. Ah, bueno, este es el espacio para hacerlas. Bueno, lo que pasa es que, no, profe, continúe. Yo tengo que organizar como mis ideas porque las anoté, pero no sé en qué parte de la lectura, en qué página las puse, o sea, en qué Dale, página dale, están en sí. dale. Igual, o sea, en esa lectura, digamos que se abordan los factores neuropsicológicos eh, de una manera general. Se tocan, digamos, el asunto del factor, del sistema funcional, del origen, digamos, de las funciones como psicológicas. Y existe mucha más literatura, o sea, esta no es la única literatura sobre el tema. Entonces, nosotros vamos como a continuar como fortaleciendo, digamos, esta perspectiva para que tengan un poco más de conocimiento al respecto. Eh, pues para que uno pueda leer un poco mejor la perspectiva que ofrece la lectura, ¿no? Ofrece la lectura si me llega, por ejemplo, una remisión de un neuropsicólogo, yo como psicólogo la pueda leer. Si yo tengo que hablarle a un neuropsicólogo, entienda un poco qué es lo que tengo que mencionar, ¿sí? Esa es como la intencionalidad también, un poco de los métodos de evaluación, pues implican tanto neuropsicológicos como psicológicos, y que nosotros como psicólogos pues tenemos estas posibilidades, digamos, de aplicación. O sea, podemos a partir de los instrumentos llegar a ciertas conclusiones, a ciertas aproximaciones. Entonces, con ello en mente, pues si tienen más preguntas, o sea, si encuentras las preguntas me las haces en el momento que quieras, me interrumpes, no hay problema. Y si las demás compañeras tienen preguntas, pues este es el momento para hacerlas. Ahorita en este momento me voy a ocupar entonces del siguiente factor neuropsicológico, que es el factor de oído fonemático. Entonces, el factor de oído fonemático se ubica principalmente en el lóbulo temporal. Eh, Básicamente estaría desde encargado principalmente del procesamiento de la información de los sonidos del lenguaje. Es decir, vamos a hacer una diferenciación de una vez entre fonemas, que los fonemas son sonidos del lenguaje, y los grafemas, que serían las representaciones gráficas de esos sonidos, ¿vale? Las representaciones gráficas de los fonemas. Entonces, cuando nosotros vemos un slash, ¿vale? O nos dicen los fonemas siguientes, lo que nos están diciendo es, no leas la letra, sino que haz el sonido de esa letra.
En las vocales no tenemos problemas. En las vocales lo que encontramos es casi que una transparencia. Como se lee, se suena. A, E, I, O, U. Ahí sí, no hay ningún lío. El problema está en las consonantes y aquí es donde tenemos que empezar a practicar. Entonces, en la exploración de la ENI, ¿vale? En la ENI breve, espero que estén viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, entonces, en la exploración de la ENI breve, nosotros hablamos en el punto número 3, dice identificación de fonemas. Entonces aquí el asunto importante, lo que nos está diciendo es que tiene que identificar son los sonidos, ¿vale? Entonces nosotros no podemos decirle, bueno, P, B, D, T, F, no podemos hacer eso. No podemos leer las letras, tenemos que hacer los sonidos de esas letras. Entonces ahí nos corresponde a nosotros practicar. Entonces, esa práctica nos lleva entonces a buscar en internet cómo suenan estas letras, estas consonantes como tal. Pero además, pues el día de hoy, pues no, eso lo hicimos la sesión con el otro grupo, es hasta que nos salga, o sea, al principio va a ser un poco difícil, ¿vale? Pero nos va a terminar saliendo. Entonces, por ejemplo, el oído fonemático a nivel del hemisferio izquierdo, ¿vale? Procesa los sonidos del lenguaje, ¿cierto? El contenido. O sea, me dice qué dijiste. Mientras que el oído fonemático del hemisferio derecho, ¿vale? Lo que nos procesa es cómo lo dijiste. O sea, las variaciones en la entonación. O sea, tú me puedes decir, estoy bien, pero mi hemisferio derecho me va a decir si te creo o no te creo que estás bien. O sea, en la forma en cómo lo dijiste, no te creo que estés bien porque el tono que usaste indica que estás siendo sarcástico, ¿no? Que no estás bien. Entonces, desde esa perspectiva es importante, número uno, que entendamos que para procesar el lenguaje utilizamos ambos hemisferios, que el oído fonemático se encarga entonces de procesar estos sonidos del lenguaje y también indicarnos, por ejemplo, el ritmo, ¿no? Entonces, llevar, por ejemplo, saber que está sonando rock y no salsa o pop. En ese orden de ideas, reconocer los sonidos de nuestro ambiente, rescatar la voz de alguien por encima del ruido de los demás, es principalmente el procesamiento que hace el oído fonemático. Y el oído fonemático también tiene relación con la formación de la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la conciencia acerca del sonido. Entonces, la conciencia fonológica es un muy buen predictor de la lectura. Entonces, ¿cómo trabajamos la conciencia fonológica? La conciencia fonológica implica, bueno, cuando hacemos este tipo de cosas de qué rima con tarro, entonces empiezan carro, barro, ¿sí? Y empezamos a pensar en rimas. ¿Qué rima estamos haciendo uso de nuestro oído fonemático para tener conciencia acerca del sonido? Pero también puede suceder que yo nazca con una condición de base que no me permita fabricar ese sonido. Ejemplo, tengo un frenillo sublingual. Entonces el frenillo sublingual es básicamente un tejido que pega mi lengua y no permite que la pueda llevar al paladar. Es como si lo tuviera pegada. Y entonces no puedo hacer el fonema R, que el fonema R implica poner la lengua en el paladar y vibrar en el paladar. Entonces no puedo hacer ese sonido. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar la conciencia fonológica de un niño que tiene frenillo sublingual? Podríamos poner su mano sobre la garganta de nosotros y hacer el sonido. Es decir, cuando tú quieras decir carro, ¿listo? Él va a decir gato, pero no porque no sepa que ahí hay un sonido diferente. Es que no lo puede fabricar, entonces suena como gato, ¿vale? Y por lo tanto, entonces, trabajar sobre la conciencia fonológica implica que aun cuando no lo pueda fabricar, tenga la conciencia de que ahí hay un sonido vibratorio, ¿sí? Un sonido diferente, que la V suena diferente a la R, ¿sí?
¿En términos de qué? Cualitativos. Versus esos dos sonidos distintos llevan entonces a que nosotros como psicólogos, entonces nosotros vamos a decir, bueno, voy a ocuparme entonces de estas características específicas en las cuales me interesa que se forme esta conciencia porque no se ha formado, recordando este asunto de lo interpsíquico, intrapsíquico. No se ha formado y no se ha formado porque no se puede, porque no se tiene un aparato fonoarticulador que posibilite la expresión de ese fonema, ¿vale? Entonces, se entiende por qué la estructura de la conciencia fonológica respecto a este fonema en particular, pues va a estar débil respecto a un niño que sí puede pronunciar, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese matiz ahí de un fonema vibratorio que se puede pronunciar por el aparato fonoarticulador? Entonces, lo que le estamos haciendo al cerebro de este niño, las sinapsis biológicas, implicaría que va a tener unas mejores sinapsis biológicas de conciencia fonológica sobre el fonema R, que lo puede pronunciar, diferente a un niño que no lo puede pronunciar. Entonces, es como si ese sonido no estuviera, no existiera, ¿vale? Entonces, el carro que todos escuchan, para él es carro, ¿vale? Desde esa perspectiva, por lo tanto, invertir en formar el concepto, formar la conciencia es posible. O sea, garantizamos, entonces vamos a orientar desde afuera una intervención para dar una estructura a esa representación. Entonces, ¿cómo damos esa representación? Podemos poner la mano y generar esa representación. Y bueno, y hay más alternativas, pero vamos a puntualizar en esa. ¿Listo? Entonces, llegados a este punto, tenemos que practicar. Entonces, la práctica hace el maestro. O sea, si ustedes en estos momentos tienen la posibilidad, una vez terminada la clase, de practicar estos sonidos del lenguaje, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, vamos a tener, uno, la diferencia que hay entre la V y la B, ¿vale? Por eso, cuando se pronuncia adecuadamente el sonido, no se cometen errores ortográficos. O sea, vaca se pronuncia diferente a vaca. Si yo digo vaca, entonces esperaría escribir con B grande. Entonces, ¿cómo es el sonido en términos de P y B? El sonido, el fonema P es un bilabial explosivo, mientras que la B es bilabial inclusivo. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacerlo bilabial, usando ambos labios, y explotamos. Y la B es bilabial, pero hacia adentro. Entonces nos quedamos sonando casi que hasta que nos haga cosquillitas en los labios. Y entonces, dependiendo de cómo hayamos construido la relación con el niño, aquí el manual nos dice levantar la mano. O sea, el asunto que nos importa es que identifique el sonido. Si ustedes, por ejemplo, notan que el niño en las esferas que exploraron le interesa como el golpe, ¿no? Le interesa la actividad, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, entonces cuando escuches el siguiente sonido vas a dar un golpe, vas a aplaudir, vas a dar una patada, bueno, lo que ustedes hayan construido con el niño, lo único que nos importa es que identifique el sonido. Entonces ahí ustedes van a decir, bueno, ¿cómo suena entonces P y B? Entonces vamos a decirle al niño en estas condiciones de aplicación, cuando escuches el siguiente sonido, vas a, según lo que hayan acordado, levantar la mano, aplaudir, etc. Pero entonces aquí hay un aspecto importante. Si yo le muestro al niño lo que hago, es decir, le muestro él me está viendo y le digo, entonces lo que me voy a encontrar es que no va a utilizar la conciencia fonológica, o sea, no va a utilizar el oído fonemático, porque le estoy dando pistas sobre cómo se hace, me está viendo. Entonces, la ruta que va a utilizar va a ser una ruta más visual que auditiva. ¿Bien? O sea, va a usar más perceptivo analítico y perceptivo global para responder. Y como a mí lo que me interesa es evaluar el oído fonemático, entonces yo tengo que cubrir mi boca, no taparla para que se escuche raro,
simplemente poner un obstáculo para que él no pueda ver cómo hago yo el sonido, sino que él lo pueda descubrir. ¿Vale? Entonces, ¿suena igual o suena diferente? Entonces, si él me ve, ¿vale? Si él me ve haciendo, pues va a decir, es diferente. ¿Bien? O aquí, cuando hace, pues vi que es igual, entonces ahí no sonó, pero cuando haga, ahí lo voy a ver. Voy a verlo, no a escucharlo. Entonces, ahí el asunto es, nos cubrimos para garantizar que la persona cuando la estemos evaluando, utilice su oído fonemático. Entonces vamos a utilizar pares de sonidos. Por ejemplo, la P y la P va a ser lo que vamos a utilizar. Entonces sería, ¿listo? Y luego, y luego, entonces, si yo hago por pares de palabras, por pares de fonemas, entonces yo puedo marcar, si por ejemplo dice, y él levantó la mano, puedo hacer un círculo ahí. Y si yo digo, y no levanto la mano, también puedo hacer un círculo ahí, que significa que identificó mal y cuando en ambas situaciones identificó mal, sea por omisión o porque confundió un sonido. ¿Bien? Entonces, así suena. Entonces, vamos a hacerlo por pares. Entonces sería, luego, si por ejemplo no me sonó bien, yo puedo decir perdón y lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Por eso es práctica, práctica. Una vez que hemos terminado, entonces vamos al siguiente sonido. Aquí, en serio, miren, el proceso de evaluación implica que si ustedes lo hacen mal, el resultado será... Es decir, si ustedes le dicen P, P, B, no están evaluando oído fonemático. ¿Vale? Estas tareas se han construido exclusivamente para hacer esas aproximaciones. Entonces, si ustedes notan, son sonidos, son fonemas que están por punto y modo de articulación, o sea, forma de posicionar el aparato fonoarticulador que son muy similares, muy similares. Por lo tanto, hay mayor probabilidad, mayor dificultad y por lo tanto exige mayor conciencia, mayor uso del oído, ¿vale? Entonces, una vez que hemos pasado esta, vamos con la siguiente que sería... Entonces, la V y la T principalmente tienen que ver con dónde ubicamos nosotros nuestra lengua. La D la vamos a ubicar en los dientes de adelante, de arriba superiores frontales, vibra, ¿vale? Mientras que la T significa entonces que no vibra, sino que es detrás de los frontales y tratamos como si fuéramos una especie de escupir. Entonces, cubriéndonos. Y entonces empezamos a pasar. Entonces, entonces, ¿cómo se hace la aplicación? Cuando escuches, levantas la mano o lo que hayan acordado. ¿Estás listo? Ok. Y escuchan, y vamos mirando, vamos mirando. Y aquí es importante que ustedes pilas con su lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes llegan y dicen, por ejemplo, y el chico no levantó la mano ni aplaudió y ustedes se quedan como, lo miran como diciendo, oye, acabo de decir el sonido. Entonces él, al verlas, levanta la mano. Entonces, es tener en cuenta que nuestro lenguaje no verbal también comunica. Entonces, es imparcialidad total, es decir, y miramos. Luego, y miramos, para que él no vea diferencias en... porque imagínense ustedes todo el tiempo en la hoja y nunca miran al otro, entonces no saben si levantó la mano, si no la levantó. ¿Listo? Entonces, pares de palabras miramos, pares de palabras miramos. Y que obviamente no comuniquen de que acaban de dar la respuesta que tenían que en el momento levantar la mano. Y luego viene
Entonces, sigue siendo como si fuéramos a silbar y luego a vibrar. ¿Vale? Y G y K es como si fuera un gatico. Entonces la G es y la K un poco más atrás, más explosiva. Entonces, hay que practicar esto para que ustedes puedan recorrer el camino. O sea, se lo pueden aplicar a ustedes, a un amigo, lo que sea. Como que voy a hacer el ejercicio para que me surjan las inquietudes respecto a la forma de aplicación de este instrumento. ¿Vale? Porque el asunto es no que lo apliquen perfecto, pero sí que sepan cómo se aplica. Que sepan cómo se aplica. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué podemos concluir? Hay una debilidad de oído fonemático o hay una debilidad de factor perceptivo analítico. Bien. Hasta el momento, ¿tienen alguna inquietud? Como para que hablemos entonces sobre las dudas que tienen. Nicole, Natalia, Laura, Ana María, María del Mar. ¿Qué dudas No, tienen? profe. Bueno, no sé si mis compañeras, pero pues no. Ok. Profe María no había dicho que ya tenía como unas preguntas. No, es que, o sea, Sí, pero antes de eso, me interesa es ustedes cada una, o sea, aprovechar que es un grupo pequeño. Entonces, ¿qué dudas tienen que pueden conversar conmigo así, pues, rápidamente, más sencillo? Quizá también por eso intentar que en la medida de lo posible, pues, no nos pues atrasemos con el otro grupo, vayamos como a la par, ¿cierto? Entonces, importante eh, como identificar aquí, por ejemplo, cuáles son esas inquietudes que hasta el momento tienen respecto a la perspectiva histórico-cultural y a los factores que hemos hasta el momento como explorado. Entender los factores implica evaluarlos. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, dicen, listo, lo dio fonemático, y yo veo cómo se evalúa el oído fonemático. Entonces, tenemos la tarea de fonemas, tenemos la tarea de sílabas y de pares de palabras. Eso es lo que consiste el oído fonemático, principalmente. ¿Sí? Entonces, ¿tienen inquietudes sobre la aplicación del instrumento, sobre alguna de la parte de la lectura? María, cierra el micrófono. Entonces, ahí quedo pendiente. Si no tienen más preguntas, entonces lo podemos dejar hasta aquí. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, profe. sí, profe. Profe, quería preguntarle sobre las grabaciones, ¿dónde las podemos encontrar? Yo se las envío al grupo. Digamos, esta grabación junto con la anterior grabación. Si bien son clases similares, pienso que las preguntas que se hacen en cada grupo también ayudan de pronto, no se me ha ocurrido esa pregunta, entonces las animos a que vean, a que puedan mirar pues la que tienen. Esto las que vean. Pero todas se van a compartir vía grupo por un link que se carga a YouTube. O sea, yo las cargo a YouTube y comparto para que lo vean. Okay. Listo, Ok, profe, profe. gracias. Ok, Ah, bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. nos vemos entonces. Que estén bien. Bueno, profe, Gracias. gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.